Chicos, ¿cómo están? Buenos días. Comenzamos con el tema de hoy en el ciclo Villarreal, Mesopotamia. Veamos ahora lo que es Mesopotamia, esta cultura que se desarrolla en el Medio Oriente. Bien. A ver, muy buenos días con todos. A ver, chicos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Por el chat me confirman si es que se escucha, si es que se ve. ¿Qué tal Ariana? ¿Qué tal Anthony? Muy buenos días con todos. Bien, comenzamos entonces. Vemos aquí que Mesopotamia se define etimológicamente como la región entre dos ríos o país entre dos ríos. El término proviene de las palabras griegas, meso, que es medio, y pótamos, que es ríos. Significa país entre ríos. Es la primera cultura o civilización de la historia, llamada también cuna de la civilización. En la media luna fértil, la agricultura hace posible el surgimiento de ciudades, donde se desarrollan nuevos conocimientos, que dan origen a la civilización o cultura. Recordemos, chicos, que Mesopotamia se encuentra, a ver, si nos vamos al mundo, mira, aquí está el Golfo Pérsico, todo este es el Golfo Pérsico. Recuerda que en geografía un golfo es una porción de océano que ingresa al continente. Y Mesopotamia está aquí en el país actual de Irak. Este es Irak, y en medio de Irak hay dos ríos, el Tigris y el Éufrates. Bien, ahí se encuentra Mesopotamia, en la conocida media luna fértil. ¿En qué zona del mundo se ubicó la cultura mesopotámica? El término Mesopotamia proviene de la palabra griega meso, medio, y pótamo, ríos, significa país entre ríos. La cultura se desarrolló entre los ríos Tigris y Éufrates. Ojo que aquí debajo también hay un río más. Tigris y Éufrates es para cualquier tipo de pregunta común y corriente, ¿bien? Pero estos ríos confluyen en otro río más. Acá hay un tercer río, se llama el Chad Arábico, el de acá, el Chad Arábico, ¿bien? La economía de Mesopotamia estaba basado en lo que vendría a ser los canales de regadíos con la agricultura, los canales, los díquenes, eh, media luna fértil. Se llama media luna fértil esta zona, chicos, a ver. Esta zona es la media luna fértil. ¿Por qué le dicen media luna fértil? Bueno, se les ocurrió y como tiene forma de media luna, supuestamente, algo así, ¿ya? Porque aquí se encuentran el río Tigris, Éufrates, el río Jordán y el río Nilo. En estos lugares nació la agricultura. Entonces, como nació aquí la agricultura, media luna fértil. Si no más, nada difícil. Y si hablamos de agricultura, vemos que dentro de los productos que Mesopotamia producía, vemos aquí la cebada, el trigo, el sorgo, el lino, el arroz, el sésamo, entre otros. Vemos que otra actividad económica que tenían en el comercio. Centro de comercio, Mesopotamia se ubica geográficamente en medio de varias culturas. Claro que sí, mira, en medio de Asia, esta zona está en medio de otras culturas, como cuáles, la cultura persa, el gran imperio persa. Para hacer comercio del imperio persa tenía que pasar por Mesopotamia, si no, no podía ir hacia Egipto, con el cual también había comercio con Mesopotamia, con los propios hititas de Turquía, quienes traían el hierro, o desde la India, o incluso antes de los persas, aquí estaban los casitas, incluso llegando hasta Grecia. Este es el comercio. ¿Qué vendían? Cereal, aceite, lana, piedra y madera de Oriente, metales de Europa y oro de Egipto. Seguimos en lo económico, y aquí características principales, centro de administración, está dirigido ¿por quién? Por la élite sacerdotal, la burocracia.
Esta élite tenía la función de cobrar impuestos, dirigir obras públicas, organizar gastos militares, religiosos y demás. En lo social, vemos sector dominante, clase social de los propietarios, integrada por sacerdotes de Sigurat, propietarios de tierras, comerciantes, etc. En la parte popular, el pueblo estaba compuesto por artesanos, campesinos y jornaleros, que son obreros, y por debajo todos los esclavos. Acabo de compartir, un segundo. Las actividades económicas siempre eran supervisadas por la élite económica. Esta élite se localizaba en un lugar específicamente, que serían unos edificios llamados sigurats. ¿Y qué es un sigurat? ¿Qué es un sigurat? Un sigurat es una edificación muy grande, muy antigua, que tendría una construcción hecha de ladrillos y adobe. A ver, vamos a ver un poquito lo que es un sigurat, ¿ya? Te voy a compartir un videito. La cual tenía muchas funciones, no solamente la administrativa, también la religiosa. Una pausa aquí, mira, aquí te habla de Urnamun, bien, quiero que tengan claro la palabra Urnamun. Dentro de Mesopotamia hay varios nombres de gobernantes, entre ellos está Hammurabi. Hammurabi es recordado por el gran Código Hammurabi. El Código Hammurabi es un conjunto de leyes que se dictó para toda Mesopotamia. Pero Ur-Nammu fue antes de Hammurabi y fue el primero que hizo leyes para la ciudad de Ur. No lo hizo para toda Mesopotamia, sino solamente la ciudad de Ur. Pero este señor es un antecedente de lo que sería Hammurabi. Si conocemos el código Hammurabi es lo que es gracias a Ur-Nammu. Bien, el primer rey de dicha dinastía fue un intérprete constructor de sigurats. Como te voy a decir, el tema del video es los sigurats, que son templos de función administrativa y también religiosa. Bien, tipo pirámide, forma piramidal. A ver, vamos a seguir, ¿no?
Bien, eso vendrían a ser los figurat, hemos visto hasta las medidas, y este hombre, ¿no? Ur-Nammu, que es uno de los primeros en mandarlas a construir. A ver, y hablando de la persona que mandaron a construir los figurats, no cualquiera mandaba a construir un figurat, ¿correcto? Acá tenemos a los gobernantes, que acá dice, representan el poder económico de la clase propietaria. No te preocupes, Jenny, no te preocupes. A ver, tenemos el en sí o lugar. Es un gobernante de una ciudad-estado, se llama en sí o lugar. Pero también hay el llamado patecín. Bien, patecín. El patecín es el nombre que recibe cuando es un tipo padre de familia, un pater familis, un responsable de una familia pequeña. ¿Ya? Ese es patecín. Por encima del patecín está el en sí o lugar. Bien. Ahora, los dominantes, los gobernantes, para poder comercializar, centralizar el poder, se encargaban de monopolizar las leyes, conocimientos en arquitectura, matemática, religión, escritura y astronomía. Como es hasta el día de hoy, pues, ¿no? Esto es lo que acabamos de ver, ¿no? Arquitectura de seguridad cumplía diferentes funciones, fue el centro administrativo de la ciudad-estado, estaba rodeado por su propia muralla de 8 metros de altura. Tiene planta rectangular y ahí están sus medidas, ¿no? Cosas importantes que nos deja Mesopotamia. Vemos aquí conocimientos de matemáticas como las medidas sexagesimales. Ya la vez pasada en otra aula, profe, los sexagesimales lo inventó Egipto. No, no, Egipto no. Estamos aquí en Mesopotamia. Y las medidas o numeración sexagesimal las hacen los señores de Mesopotamia. Bien, también inventan la circunferencia, las fracciones, las ecuaciones, etcétera. Grandes aportes en matemáticas. Con respecto a la escritura, servía, acá dice, para escribir leyes, literatura, matemáticas, escritas sobre tablillas de arcilla. O sea, aquí no había papel, aquí no había papiro. Se escribía sobre tablillas de arcilla. Descifrada por Sir Henry Rawlinson, también por Bota, por un señor llamado Bota, y son utilizados o estudiados en la piedra Vegistún. Esta es la piedra Vegistún. Vamos a compartir para que veas un poquito más, ¿ya? Piedra Vegistún. Pero más que la piedra Vegistún, vamos a ver cómo es la escritura cuneiforme. Sé que la escritura cuneiforme se enseña en talleres de los colegios de Europa, en Francia, en Alemania, incluso en España hay talleres de escritura cuneiforme para niños de primaria. Ya, es como que si tú vengas aquí al Perú y aprendas a hacer, qué sé yo, pues, ¿no? Tu taller de chef, así, para niños, ya, igualito, ya, pero en Europa. Vamos rapidito, vamos aquí un cortito. ¿Estás creando tu negocio online? La escritura es una de las formas más utilizadas para la comunicación en el mundo. Todos hemos tenido que aprender esta forma de expresión. Pero, ¿cómo nació la escritura? Si quieres saber más, continúa con el video. La escritura nace en la antigua Mesopotamia, exactamente en el pueblo sumerio, actuales Irak e Irán, alrededor del año 4000 a.C. El nombre que se le da a este es la escritura cuneiforme. Se trataba de tablas de arcilla divididas en columnas en las que con un punzón afilado de cáñamo se dibujaban símbolos que son conocidos como pictogramas.
La escritura cuneiforme nace en primer lugar ante la necesidad de contabilizar bienes y transacciones, es decir, su origen tenía una finalidad contable. Esta escritura era de Mesopotamia. Cerca del 4000 a.C., el sistema contable consistía en el uso de fichas de forma geométricas, conos, discos, esferas, tetraedros, cilindros, ovoides, que se combinaban con un tipo de esferas de barro. El descubrimiento de esta escritura pasó por muchos viajeros y descubridores. Europa tuvo constancia de esta escritura gracias al viajero italiano Prieto de Javalle, que hizo escala en Persépolis aproximadamente en el año 1621. Una vez allí, no solo dejó constancia por escrito de la magnífica y antigua capital del Imperio Aqueménida, sino que también copió una serie de peculiares signos grabados en las ruinas de las puertas del palacio de dicha ciudad, y que además figuraban en 3 versiones. Fue el primero en hacer referencia a las tablillas con escritura cuneiforme. Las dio a conocer, sin embargo no las estudió. En 1700, Thomas Hyde, profesor de la Universidad de Oxford, acuñó el término cuneiforme para estas inscripciones cuando publicó un trabajo sobre los logros obtenidos por de Javalle. El título de su obra, Dactyli Pyramidal Cuneiforme, dio nombre a esta original escritura. Fue George Frederick Rothenfeld el primero en comenzar la carrera por el estudio de estas tablillas. Intenta descifrarlas a través del método hipotetativo. Más tarde, Henry Rawlinson logró descifrarlo gracias a la inscripción trilingüe de Besh-Hutton, que contiene escritura persa, elamita y babilonia. Finalmente fue George Smith quien se llevó el mérito de descifrar los documentos asirios, convirtiéndose de esta manera en el padre de la asiriología. Hizo las primeras traducciones del poema épico de Gilgamesh. Bueno, al final aquí tenemos el alfabeto descifrado. Como verán en esta primera imagen, veremos el alfabeto descifrado. En la segunda verán las palabras más comunes. Y en la tercera y última, los números. Ahora ya te he enseñado algo, y si quieres saber más sobre... Bien, eso es con respecto a la escritura cuneiforme, hemos visto Sigurats, y ahora vamos a ir a ver esto de los gobernantes y los periodos, todo lo que son los periodos de Mesopotamia, ¿bien? Ahí, mira, esto, bueno, lo hice ya la vez pasada con un salón. No voy a avanzar, ¿ya? No lo voy a trabajar. A ver, dentro de los aportes también, aparte de la escritura que ya hemos visto, está la literatura. El poema de Gilgamesh es el poema o el escrito más importante, el mito más destacado, donde hubieron personajes importantes como Gilgamesh, Enkidu e Ishtar. Aquí explican, ¿no?, cuál es la historia de Gilgamesh y su relación con los escritos cristianos. Gran parte de la Biblia, el Génesis, se encuentra aquí, en el poema de Gilgamesh. ¿Y en qué consiste el poema de Gilgamesh? Son las aventuras del héroe mítico Gilgamesh y su amado Enkidu. Bien. Rapidito también, otra vez, una idea breve de lo que es el poema de Gilgamesh, ¿ya? Últimos días de la venta final de Falabella. Miles de polos para niños a 14,90 soles. La epopeya de Gilgamesh. La historia escrita más antigua encontrada es la del legendario y primer héroe de la literatura universal, Gilgamesh. Hijo de una diosa y de un semidios, Gilgamesh era un rey apuesto y muy... A ver, antes de continuar esa parte, quiero que recuerden lo siguiente, ¿ya? No solamente es ver el videíto, qué bonito, qué feliz que soy, ¿ya? También hay que recordar y apuntar algunos datos. Aquí en Gilgamesh hay 3 nombres que te pueden venir en algún tipo de examen. Es Gilgamesh, que es el personaje principal,
Luego tenemos también a Enkidu, que es el segundo personaje, y luego la diosa Ishtar. Antes de continuar con el video, recordemos que Ishtar, la diosa del amor, conocida también como Venus, Ishtar castiga a Gilgamesh y mata a Enkidu. ¿Pero quién fue Enkidu? Su amigo de Gilgamesh. Enkidu es amigo de Gilgamesh, que fue enviado por los dioses para castigarlo porque ellos creían que Gilgamesh se estaba portando mal. ¿Y por qué creían eso los dioses? Porque Gilgamesh había esclavizado a todo el pueblo que lo rodeaba para construir grandes templos. Y la gente dice, ay, Dios mío, ¿por qué? ¿Por qué Gilgamesh es malo? Entonces, la gente se quejó de Gilgamesh. Pero cuando mandaron a Enkidu a castigarlo, Gilgamesh le muestra a Enkidu que todo lo que mandó construir era en honor a los dioses. ¿Ya? A ver, sigamos viendo. Muy valiente, que además se creía invencible. A los dioses les pareció que este rey era un tanto vanidoso y se propusieron darle una lección. Así crearon a Enkidu, su rival. Luego de una larga lucha, Gilgamesh y Enkidu decidieron que hacerse amigos demandaba mucho menos esfuerzo que pelear. Y ese fue el inicio de una gran amistad. Sin embargo, hubo un reto mayor para Gilgamesh. Él tenía una gran admiradora. Se trataba de Ishtar, la diosa del amor, pero eligió ignorarla. Y a los dioses no les gustó nada esto y decidieron darle un castigo. Mataron a Enkidu. Loco de dolor por la muerte de su amigo, Gilgamesh se dio cuenta de que existía la muerte y decidió encontrar la forma de evitarla. La búsqueda lo llevó a un peligroso mar. Ya, dice, la búsqueda lo llevó a un peligroso mar. Para que Gilgamesh llegue a ese mar, buscando la posible inmortalidad, es que no es que llegue al mar y se le ocurrió saltar, y no, es que él fue preguntando, indagando. En ese transcurso en el cual pregunta, indaga, averigua cuál es la fuente de la inmortalidad, conoce a un viejo llamado Ustapiste. Ustapiste le dice al Gilgamesh que conoce muchos secretos de la tierra, porque él era el único sobreviviente del diluvio universal que los dioses habían enviado. Entonces ahí se enlaza lo que vendría a ser la historia del Arca de Noé con Gilgamesh, porque este hombre también le dijo que había construido una embarcación donde subió animales y demás. La diferencia es que el poema de Gilgamesh, a diferencia de el Arca de Noé, Gilgamesh fue escrito casi 3000 años antes. Bien. ¿Y qué busca Gilgamesh en el fondo del mar? Según Ustapiste, en el fondo del mar había un fruto prohibido que daría la vida eterna. ¿Bien? En cuyo fondo se encontraba la planta de la eterna juventud. Sin embargo, una serpiente le arrebató la hierba mágica y el rey perdió para siempre la esperanza de ser inmortal. Toda historia tiene un comienzo. La nuestra nos remonta a unos 9000 años en el pasado, a la fértil Mesopotamia, donde dio su inicio la historia de las civilizaciones. Bien, esto es más o menos lo que vendría a ser Gilgamesh, así, súper resumido, ¿verdad? Pero lo que quiero que aquí tengas en claro es que hay tres personajes, ¿no? Que sería Enkidu, Gilgamesh e Ishtar, los tres personajes. Allá. Mira, pucha, qué bacán, esto lo hice la vez pasada también. A ver, vamos a ver esto. Mira. Chicos, recién están que se conectan, ¿no? Recién vamos a llegar a 40. Hemos comenzado con 20 nomás. ¿Cómo es posible? A ver, literatura de Mesopotamia, dice aquí, hay tres obras. Poema de Gilgamesh, Bajada a los infiernos y Poema de la creación. De Gilgamesh sí encontramos en internet bastante, ¿ya chicos? Por si quieren investigar. Lo que sí hay pero muy poco es de esto. Bajada a los infiernos y Poema de la creación. Pero yo te cuento rapidito de esto. Ya hemos visto el poema de Gilgamesh, sale Enkidu e Ishtar, personajes principales junto a Gilgamesh. Aventuras del héroe Gilgamesh y aparece Ustapiste. La bajada a los infiernos está como protagonista es Ishtar. Ishtar, ¿ya? Y a ver, creo que su amado es Tammuz.
A buscarlo rapidito, en un segundo. No quiero darte un dato errado. A ver. Vamos a buscarlo. Sí. Está bien, tiene un pequeño... Es Ishtar y Tammuz. Tammuz. Esto te lo voy a poner aquí. Tammuz estaba en el fondo del infierno, dice, y Ishtar tenía que ir a rescatarlo. Cada vez que buscaba la forma de encontrar el camino hacia donde estaba su amado, ella tendría que pasar por pruebas. Cada prueba le demandaba quitarse una ropa, una prenda de vestir. ¿Bien? Luego el problema de la creación, Shamash, Ea y Marduk aparecen aquí. Bien, Marduk es el principal dios de Mesopotamia. Si encontramos estos videitos así de un minuto, ya está bueno eso. La bajada a los infiernos. No creo que encontremos, pero vamos a ir rapidito. Este es el último videito, ¿no? Ambiciosa diosa del amor y la guerra, a quien el pastor Dumuzi había cortejado y ganado como esposa, decide descender al mundo inferior para así quizá resucitar a los muertos. Así, reúne todo lo que puede y se adorna con sus vestiduras y joyas reales para estar lista para entrar en la tierra sin retorno. La reina del inframundo es su hermana mayor y acérrima enemiga Ereshkigal, diosa sumeria de la muerte y la oscuridad, temiendo, no sin razón, que su hermana la mate en el dominio que gobierna, Inanna instruye a su visir Ninshubur, que siempre está a su entera disposición. Inanna es Ishtar, ¿ya? Es la misma. Que si después de 3 días ella no ha regresado, debe instalarse un lamento por ella junto a las ruinas, en el salón de actos de los dioses. Luego, debe ir a Nippur, la ciudad de Enlil, el principal dios del panteón sumerio, y suplicarle que la salve y no permita que la maten en el mundo inferior. Si Enlil se niega, Ninshubur debe ir a Ur, la ciudad del dios de la luna Nana, y repetir su súplica. Si Nana también se niega, debe ir a Eridu, la ciudad de Enki, el dios de la sabiduría y que conoce el alimento de la vida, que conoce el agua de la vida y seguramente vendrá a rescatarla. Inanna luego desciende al mundo inferior y se acerca al templo de Lapislázuli de Ereshkigal. En la puerta se encuentra con el guardián principal, que exige saber quién es ella y por qué ha venido. Inanna se inventa una excusa para su visita y el guardián, siguiendo las instrucciones, la conduce a través de las 7 puertas del inframundo. A medida que atraviesa una puerta tras otra, sus vestidos y sus joyas son retiradas pieza por pieza a pesar de sus protestas. Finalmente, después de cruzar la última puerta, la llevan completamente desnuda y de rodillas ante Ereshkigal,
y los Anunnaki, los 7 temidos jueces del mundo inferior. Fijan sobre ella sus ojos de muerte y la convierten en un cadáver, que luego es colgado de un madero. Pasan 3 días y 3 noches. En el cuarto día, Ninshubur, al ver que su amante no ha regresado, procede a hacer las rondas de los dioses de acuerdo con sus instrucciones. Como había supuesto Inanna, tanto Enlil como Nana rechazan toda ayuda. Enki, sin embargo, diseña un plan para devolverle la vida. Da forma al Kurgarru y al Kalaturru, 2 criaturas asexuadas, y les confía el alimento y el agua de la vida, con instrucciones para llegar al mundo inferior, donde Ereshkigal, la madre que da a luz, yace enferma a causa de sus hijos y desnuda sigue gimiendo: ay de mí por dentro, ay de mí por fuera. Ellos, los Kurgarru y los Kalaturru, repetirán con simpatía su grito y añadirán: de mi adentro a tu adentro, de mi afuera a tu afuera. Luego se les ofrecerá agua de los ríos y grano de los campos como regalos, pero, advierte Enki, no deben aceptarlos. En cambio, deben decir: danos el cadáver que cuelga de un clavo, y proceder a rociar el alimento de la vida y el agua de la vida que les había confiado, y así revivir a la muerta Inanna. El Kurgarru y el Kalaturru hacen exactamente lo que Enki les ordena e Inanna revive. Listo, gracias. Sí, sí, listo, gracias, Karen. Bien, le decía que en el poema En la creación, ya hemos visto la bajada a los infiernos, Gilgamesh. En el poema de la creación, vemos a Shamash y Ea, pareja, el sol y el agua, tienen una hija llamada, ¿estás? El agua salada. O sea, el sol y el agua tienen una hija llamada el agua salada. Ella se enfrenta a sus padres y sus padres no la quieren matar. Por lo tanto, mandan a Marduk para que la detenga. ¿Bien? Avanzamos. Con respecto a las leyes, porque aquí es literatura, pero más que literatura es leyes. El Código Hammurabi con 288 leyes referidas a todos los aspectos de la sociedad. Proceso histórico, esto me importa bastante. En Mesopotamia hay periodos. El periodo más antiguo se llama tiempos antiguos, la cual se divide en ciudades, estados sumerias, ahí está. Luego está el imperio acadio, y luego viene un renacimiento sumerio. En las ciudades estados sumerias destacan Ur, Uruk, Lagash y Nippur. Esas 4 ciudades son las más importantes, hay un montón, hay como 20, pero yo te digo 4. Ur, Uruk, Lagash y Nippur. De esas 4, se va a observar que se inventa el ladrillo, se inventa la escritura cuneiforme, se inventa la astronomía como el ciclo de Saros y los eclipses, ¿no? No es que se invente el eclipse, sino se inventa la forma de saber cuándo va a haber un eclipse. Luego se descubren las constelaciones y los 7 primeros planetas. Todo en las ciudades de estados sumerias. Luego el imperio acadio es la unificación de los sumerios mediante un rey, un gobernante llamado Sargón I o Sargón de Akkad. Él tuvo su capital en la ciudad de Ágade, la cual sería destruido por la invasión de los gutis, quienes lo destruyen. Una vez que los gutis destruyen el imperio acadio, viene un renacimiento sumerio, donde ya no destacan 4 ciudades como Ur, Uruk, Lagash y Nippur, sino solamente una, la ciudad de Ur, y en Ur nace Hammurabi, nace Ur-Nammun, nace Abraham, 3 personajes importantes, Ur-Nammun, Hammurabi y Abraham, el padre de la fe. ¿Qué pasó con Ur-Nammun?
Ur-Nammun creó un código de leyes locales para la ciudad de Ur. Luego Hammurabi, el del código Hammurabi, copia las leyes de Ur-Nammun y las plasma en roca. Por eso se le atribuye el primer conjunto de leyes para toda la humanidad. Finalmente, en Ur, que está aquí abajo, al costado de Eridu, aparece Abraham, quien es el primer personaje que hace un éxodo y se va rumbo a la tierra prometida. En el Imperio Babilónico aparece, como te digo, aquí gobierna, no aparece, aquí gobierna el señor Hammurabi, el del código Hammurabi. Él nació aquí, en Ur. Él nace en Ur. Él nace en Ur y luego hace que su cultura se desarrolle por toda esta ciudad, todo este lado. Luego también es invadido y vencido por los indoeuropeos, sobre todo por los hititas y los casitas. A lo largo de la historia de Mesopotamia también aparece este gran imperio, el imperio asirio, de repente el más contundente, puesto que su expansión territorial llegaría hasta Egipto. En Egipto, o la invasión de Egipto, comienza con el gobernante Esarradón. Esarradón comienza la invasión de Egipto y luego lo culmina Asurbanipal. Para darle final con el imperio neobabilónico. Y aquí está el nombre de los principales gobernantes. ¿Bien? A ver, en los tiempos antiguos, como te decía, aparecen las ciudades-estado sumerias, luego aparecen el imperio acadio y finalmente el renacimiento sumerio. Aquí te lo he dividido en A, B y C. Y aquí está el significado de A, B, C. En A, ciudades-estado sumerias. B, imperio acadio. Y C, renacimiento sumerio. ¿Bien? En el imperio babilónico, que hemos visto hace un instante, Babilonia, aparece Hammurabi y su gran código Hammurabi. Ellos son invadidos por los indoeuropeos, que son los hititas y de hierro, porque introducen el hierro, y de casitas introducen el caballo. Luego del imperio babilónico viene el imperio asirio, el más extenso de todos, y acá hay varios gobernantes, destacando Asurbanipal, quien crea la primera biblioteca del mundo, además de la máxima expansión territorial de Mesopotamia, y se enfrenta a la rebelión de Ciaxares, líder de los medos, y Nabopolassar, líder de los babilónicos. ¿Bien? Ambos se rebelan contra Asurbanipal, y a la caída del imperio asirio se crean cuatro reinos. Obviamente, uno es Medo, otro es Babilonia. ¿Cuáles son estos cuatro reinos? El reino de los Medos, el reino de Lidia en Egipto, el reino Saíta también en Egipto y el reino de Babilonia, conocido como el imperio neobabilónico, que es la siguiente etapa. Ahí está, siguiente etapa. Bien, y ahí culmina lo que es la historia de Mesopotamia, con el imperio neobabilónico, con Nabucodonosor II y sus jardines colgantes. No te olvides también que el último gobernante del imperio babilónico se llamó Baltasar, hijo de Nabónido. Voy a dejar de pintar esto. Chicos, ¿hasta ahí alguna pregunta? ¿Está claro? Por favor, me confirma para poder avanzar, si no, no puedo avanzar. ¿Hasta ahí quedó claro? ¿Sí? ¿Alguna pregunta, alguna duda? Todo claro. Listo, gracias. Ya, eso ya te lo expliqué, a colores. Dejamos de compartir. Y vamos rapidito a lo que es Egipto, ¿bien? Vamos a Egipto.
A ver, su medio geográfico, su ubicación, se ubica en el ángulo noreste del continente africano y está delineado por el mar Mediterráneo y el mar Rojo. Es un desierto en el cual atraviesa de sur a norte el río Nilo, cuyo cauce al final se convierte en un delta. Recuerda que en geografía hay partes de un río. El río se puede terminar de dos formas, en un delta o en un estuario. El delta es cuando el río acaba en ramificaciones, ¿ya? Límite de Egipto por el norte del mar Mediterráneo, por el sur el desierto de Nubia, sur desierto de Nubia, por el este del Mar Rojo y el oeste desierto de Libia y el Sahara. Libia y el Sahara. ¿Bien? Luego, Egipto en sus inicios estuvo dividido en el Alto Egipto y el Bajo Egipto. El Alto Egipto era montañoso y ahí había un rey con corona blanca. De ahí aparece el primer unificador. En el Alto Egipto nace el gobernante llamado Menes o Narmer. Menes o Narmer es el primer gobernante de Egipto que los unifica, llamado también el rey escorpión. A ver, periodos históricos. El primer periodo se llama periodo predinástico o legendario. Es la época de la formación de nomos o aldeas, tanto en el Alto Egipto como en el Bajo Egipto. También surgió la escritura jeroglífica y se estableció el calendario solar. Periodo arcaico o tinita, capital Tinis. Aparece el primer faraón, llamado Menes o Narmer. Es el unificador del Alto y Bajo Egipto. Binotris estableció que las mujeres podían ascender al trono real. Periodo del Imperio Antiguo o Menfítico. Capital Menfis. Sócer es un faraón que envió o mandó construir la primera pirámide escalonada en la ciudad de Saqqara. Él tuvo un arquitecto llamado Imhotep, que no solo fue arquitecto, también fue médico. Él es el que supuestamente instruyó a Egipto cómo hacer las famosas momias, Imhotep. Se construyeron las pirámides de Keops, Kefren y Miserino, lo que la Universidad San Marcos conoce como las pirámides de Giza, pero Villarreal no les dice Giza, sino la llama tal cual sus nombres, Keops, Kefren y Miserino. El primer periodo intermedio. Luego de construir las pirámides, el pueblo o los nomos se habían cansado de estar construyendo esas pirámides y se rebelan. Comienza un periodo de crisis. Los nomos recuperan su independencia tras numerosas guerras civiles. Periodo del Imperio Medio o Tebano. Mentuhotep es el segundo unificador. Acabó con la crisis. Luego viene Amenhotep III. Construyó el gran edificio del laberinto y el lago artificial de Mueris en Memphis, en Meris. Segundo periodo intermedio, Egipto sufre una invasión, la invasión de los Hyksos, quienes establecen su capital en Avaris. El periodo de apogeo o imperio neotebano. Capital Tebas. Amosis, tercer unificador, expulsó a los Hyksos. Hatshepsut construyó el templo de Deir el-Bahari. Etapa de esplendor cultural. Ojo, que Hatshepsut es mujer, es faraona. Luego viene Tutmosis III, máxima expansión. Amenofis IV establece el monoteísmo, adoración al dios Atón. Luego viene Tutankamón, retornó a los dioses tradicionales, y Ramsés II firma el tratado de paz más antiguo del mundo, llamado la Paz de Kadesh. La Paz de Kadesh. ¿Bien? Esta Paz de Kadesh lo firma con los hititas.
Esa es fija, pregunta examen, ¿ah? La paz de Kadesh, firmada por los egipcios con los hititas. Bien, el faraón el que estaría encargado sería Ramsés II. Una de las prioridades de Ramsés fue asegurar su poder en el imperio. Para asegurar sus posesiones en Asia, Egipto se veía obligado a organizar repetidas campañas que le mantenían en un estado de alerta permanente. Esta situación era consecuencia directa del tipo de conquista implantado en la región. La autoridad egipcia se basaba en la relación de vasallaje de los numerosos principados y reinos, que prometían obediencia al faraón. No existía una verdadera ocupación del territorio, sino más bien un control administrativo desde guarniciones estratégicamente ubicadas. Un cuerpo de funcionarios gestionaba los asuntos económicos y vigilaba el pago de tributos. Sin embargo, la importancia estratégica de rutas comerciales, áreas agrícolas y puertos hacía del equilibrio de poderes en la región algo sumamente frágil. Los acuerdos diplomáticos, característicos en las relaciones de la época, dejaban paso a menudo a conflictos armados. La decisión de Ramsés de reemprender las campañas en Asia iba a desembocar antes o después en un enfrentamiento con Ati, que se encontraba en plena expansión hacia el sur. La primera campaña tuvo lugar en el año 4 del reinado del joven rey en 1273 a.C. Además de asegurarse los principales puertos, su gran objetivo era la conquista del estratégico país de Amurru, entonces importante aliado de los hititas. El ataque tuvo éxito y su gobernante se pasó al bando egipcio, pero esta deserción comportaba serias consecuencias, puesto que, al romper la alianza que había firmado con el rey hitita Muwatalli, proporcionaba a este el pretexto definitivo para una guerra abierta contra el faraón. Hasta entonces el reino de Ati se había mantenido en una relativa calma en el terreno internacional, debido a graves problemas internos y a las consecuencias de una terrible peste que diezmó seriamente sus fuerzas. El recuerdo de no tan lejanas guerras egipcio-hititas revivó un conflicto latente. Ahora Muwatalli estaba en condiciones de acometer una ofensiva, hizo valer las alianzas establecidas con sus vecinos vasallos, lo que le permitió reunir un gran ejército. Así, Ramsés tuvo que regresar a territorio asiático. Su ejército se organizó en 4 divisiones que tomaron el nombre de los 4 dioses principales: Amón, Ra, Ta y Set. A mediados del año 5 de su reinado, las divisiones salieron de la capital Pi-Ramsés y marcharon rumbo al norte de la actual Siria. Un mes más tarde llegaron al sur de Kadesh, frontera del territorio egipcio. El encuentro con el ejército enemigo tendría lugar a los pies de la ciudadela, lugar idóneo para el desarrollo de una batalla de carros. Lo que ocurrió en los 2 días que duró el enfrentamiento es difícil de reconstruir. Se trata de una de las batallas mejor documentadas, pero la mayoría de las fuentes proceden del bando egipcio. Si bien ofrecen una detallada reconstrucción, están impregnadas de una fuerte carga propagandística. Las escasas informaciones hititas no permiten contrastarlas. En el resultado de la batalla no parece que hubiera vencedores ni vencidos, pero lógicamente cada gobernante se atribuyó la victoria. La retirada de Ramsés significó, en cualquier caso, dejar a Muwatalli el espacio libre para ocupar el territorio, y la región de Amurru quedó nuevamente bajo su poder. Tras Kadesh, el panorama político cambió muy rápidamente. El surgimiento de nuevas fuerzas obligó a Ramsés a emprender varias acciones punitivas. Sin embargo, a partir del año 10 de su reinado no tienen lugar más campañas en Asia. Al parecer, el episodio de Kadesh abrió un periodo de relaciones diplomáticas propiciado por los hititas. Ramsés recibió una oferta de paz, pero no de Muwatalli, quien murió hacia aquel año 10, sino de su hermano Hattusil III. La razón fue probablemente la delicada situación interna y externa por la que atravesaba el reino, la necesidad de justificar su acceso al trono, conseguido mediante un golpe de estado contra su sobrino, y la de defenderse ante la ascensión de Asiria como nueva potencia en la zona, le obligaron a reforzar las alianzas contra sus vecinos. Hattusil quiso asegurarse la amistad y el apoyo de Egipto, y ofreció a Ramsés una propuesta de paz bajo la forma de un tratado bilateral. Se inauguró entonces una etapa de intensa correspondencia para establecer sus términos. La redacción del documento quedó en manos de la Cancillería hitita, habituada a gestionar este tipo de alianzas. El texto fue escrito en acadio, entonces lengua oficial de la correspondencia diplomática internacional. Finalmente, en el año 21, llegó a Pi-Ramsés una delegación hitita que entregó al faraón una tablilla de plata con el tratado firmado por Hattusil. Egipto lo ratificó, realizó una copia, también en plata, firmada por Ramsés, y la remitió a la corte hitita.
Edwin, es Nabónido, hijo de Nabónido. Bien, el último periodo es el periodo saíta o el imperio de la decadencia. Saíta o periodo de la decadencia. Psamético I expulsó a los asirios. Necao viajó alrededor de las costas del África. Psamético III, durante su gobierno los persas invadieron Egipto, dirigidos por Cambises. Posteriormente se dio el dominio griego con Alejandro Magno y finalmente el dominio romano con Octavio. ¿Bien? La escritura jeroglífica, formada por signos e imágenes de animales y objetos, se empleaba en tumbas y templos. Se distinguen dos tipos: la escritura hierática, escritura abreviada usada por sacerdotes; la demótica, la escritura hierática simplificada, la usaba la gente del pueblo. La escritura jeroglífica o egipcia fue descifrada por el sabio francés Jean-François Champollion. En arquitectura se utilizaron la piedra e inventaron las columnas y el obelisco. Se distinguen dos tipos: la arquitectura funeraria, como las mastabas, pirámides y hipogeos. En escultura vemos la esfinge. Este es el busto de Nefertiti. Esta imagen es del busto de Nefertiti. En literatura vemos que utilizaron el libro de los muertos y el poema de Pentaur. En religión, ahí están los dioses, los principales dioses. Fue politeísta, antropomorfa, zoomorfa, de culto a los astros, y sus principales deidades son Ra, Amon-Ra, Osiris, Isis, Horus, Set, Anubis, Tot. Ra es el sol del mediodía. Ra, sol del mediodía, adorado en la ciudad de Memphis. Amón es igual, el sol del mediodía, pero en Tebas. Y Amon-Ra en el periodo neotebano. ¿Bien? Osiris es el sol poniente, representaba la fecundidad; Isis la luna; Horus el sol naciente, hijo de Osiris e Isis. Set es la noche, la maldad, la oscuridad. Anubis, juez de los muertos. Tot, protector de la sabiduría. Desórdenme. Vamos a dejar esto ahí. Vamos a compartir las preguntas, ¿ya, chicos? Vamos con las preguntas.
Ahí está, chicos, pregunta número 1. Vamos a ver, resolviendo. Me manden las claves, por favor. Chicos, pregunta 1 a la pregunta 4. Veo el chat. Envíame tus claves de la 1 a la 4, por favor, por el chat. Así es, la 1, a ver, me mandan si sea por el privado. Los gutis fueron expulsados de las ciudades sumerias gracias a la victoria de... Ahí es Utul Kengal. Utul Kengal. 1 es la A. La 2, escritura jeroglífica fue descifrada por Champollion con la ayuda de la piedra Rosetta, la cual fue elaborada en honor a... Pregunta 2, clave avión, Ramsés II. Ya, la 3, gracias Edwin, al 3. La 3, sí, está bien, tu clave está bien. Chicos, pregunta 3. A ver, tu clavecita, Edwin, Emily. Edwin, está bien. Ani Reategui, manda tu clave. Adriana, Aarón. Vamos, pregunta 3. Muy bien, la 3 es la C. Vamos con la pregunta 4. A ver, la 1, vamos a marcarla. Marcamos la 2. La 3. Vamos con la pregunta 4. Pregunta 4. Muy bien, Edwin. La B, ¿me dices? 4, a ver que me envía muy bien, Brisa. Estás por ahí cerca. Edwin es la clave. Aarón es la clave. Tintorería, este de los fenicios. Vamos, pregunta 5, no te desanimes, pregunta 5. Pregunta 5. Entre los principales dioses mesopotámicos destaca Marduk, identificado con el planeta Júpiter, el cual fue deidad principal de dónde? ¿De dónde es Marduk? Babilonia, muy bien. 6, pregunta 6. A ver, chicos, mándame las claves 6 y 7. 6 y 7. Te leo.
Muy bien, 6, beso, letra B. La primera forma de escritura fue la cuneiforme, inventada por los sumerios. La 7 no pertenece al conjunto de avenidas de Mesopotamia. Muy bien, letra E. Muy bien, Brisset. Muy bien, Vanessa. Anubis es egipcio. Vamos con la 8 y la 9. Igualito, manda. Muy bien, Vanessa, Brisset. Muy bien, Brisa, Emily. Ocho, sencillo, ¿no? Todos han marcado la B. Muy bien. La 9. No es un regalo, pues. Diez, los gnomos, correcto. Comunidades egipcias que habitaban la cuenca del río Nilo. Los gnomos, eso ni qué pensarlo. Vamos con la pregunta 11. El unificador del Alto y Bajo Egipto, considerado el primer faraón. Once, letra B, Menes o Narmer. 12, las pirámides de Keops, Kefren y Miserino fueron construidas durante... ¿Cuándo fueron construidas? 12 me dices. Dedo, muy bien. 13. Pregunta 13. ¿Qué razón política desencadena el primer periodo intermedio? La A. ¿Quién fue Pepi II? Fue el faraón que gobernó más tiempo en Egipto, ¿ya? Catorce, muy bien, Vanessa. Aarón, muy bien. Muy bien, Brisa. Muy bien, 14B y 15B. Nabopolassar y Baltasar, ¿no? Eso ya hemos dicho en clase. Luego 15, entre las muestras arquitectónicas de Mesopotamia destacan los sigurat y los escultóricos toros alados, también llamados querubines, ¿ya? Los toros alados son llamados también querubes o querubines.
Pregunta 16 y 17. Vamos, 16 y 17. Pregunta 16. Tutankamón. Perdón, 16. Ahí está. Y 17, Tutankamón. Vamos con la 18 y la 19. Sencillas, ¿ah? 18 y 19. La 18. 18, muy bien. Letra E, muy bien, Vanessa, muy bien, Aarón. XIX, ni se piensa, letra C. El desplazamiento de Tebas como centro político a Avaris fue resultado de... Ahí está. Vamos a la pregunta 20. Veinte. El Imperio Nuevo dejó ver el monoteísmo por primera y única vez en torno al dios Atón. ¿Cuál habría sido la razón? Peso. 21. 21. Sobre el medio geográfico. Egipto se encontró ubicado en la parte oeste del África. No, en el lado este. En el lado este. Entonces, uno no puede ser. Esto no es. No es. El Alto Egipto comprendía de Azur al Cairo. Sí, eso sí. Los ríos de Egipto, pero el Nilo sí, el Tigris no. Los lagos Alberto y Victoria dan origen al Nilo, sí. Ya, listo. 21, beso. Y 22, hierática, esto es para sacerdotes. 1B, demótica, clave enano. Muy bien, chicos. Hemos terminado. ¿Tienen algún tipo de pregunta, jóvenes? ¿Quieren que los ayude en algo más?
Si no, damos por finalizado este primer bloque de historia. Y chicos, volvemos en 15 minutos para el curso de psicología.